En esta mañana, hermanos, he preparado un estudio que considero muy especial, y es la carta a los romanos. Nos habla, hermanos, del Evangelio. Si usted quiere encontrar una explicación del Evangelio, debe ir a la carta de los romanos. Es la explicación más completa que podemos encontrar en toda la Biblia, de todo lo que implica creer en el Evangelio. Y vamos a comenzar en el capítulo 1. El apóstol Pablo deseaba ir a Roma, y una de las cosas que él quería hacer era predicar el Evangelio allí. Parece que aunque Pablo pues había estado en Roma, parece que él no inició la iglesia en Roma y no había ido nunca, porque en el versículo 8 dice lo siguiente: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Entonces Pablo, lo que nos da a entender esta carta era que él no había ido a Roma a predicar el Evangelio. Él seguramente no fue el que comenzó esta iglesia, pero deseaba desde hacía mucho tiempo ir a Roma a predicar el Evangelio. Y en el versículo 16 y 17 está el centro de esta enseñanza, porque dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, vuelvo y repito, Pablo quería ir a Roma a predicar el Evangelio. Él no había comenzado esta iglesia, pero tenía un gran deseo de tener frutos en Roma al predicar el Evangelio. Y algo que lo caracterizaba era que él había entendido muy bien el mensaje. Él antes había sido perseguidor de los que predicaban el Evangelio. Había perseguido a los cristianos en un comienzo, pero Jesús le había llamado en el camino a Damasco y le había revelado él mismo el Evangelio. Él dice en Gálatas que el Evangelio que él estaba predicando no lo recibió de hombre alguno. O sea, él no le predicó un hombre el Evangelio, sino que se lo predicó ¿quién? Jesús. Dice que lo recibió del mismo Señor Jesucristo. Y toda la sabiduría que le fue dada, pues se la dio nuestro Señor Jesucristo. De hecho, él en Gálatas dice que los que eran de reputación, Pedro y Juan y otros, no le habían enseñado nada nuevo a él. Él había recibido directamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le fue dada mucha sabiduría a este varón, hermanos. Entonces, Pablo se esfuerza en esta carta por mostrarnos por qué se predica el Evangelio. Comenzamos diciendo que el Evangelio significa buena noticia o buena nueva, y vamos a leerlo en esta misma carta. Vamos al Romanos capítulo 10.
Romanos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 13, y dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre del Señor es confesarlo. Más adelante lo vamos a ver. Confesarlo con nuestra boca. Invocarlo viene de boca, de confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, el Evangelio, hermanos, son buenas nuevas, buenas noticias. Ahora, ¿por qué son buenas noticias? Vamos a mirar todo eso en esta carta a los romanos, hermanos. Vamos al capítulo 5 para empezar mirando por qué son buenas noticias. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí está hablando de Adán y Eva. Y dice que el pecado entró en el mundo por ellos. Pero dice que como entró el pecado, también entró ¿qué? La muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿por qué es buena noticia, hermanos? Porque a raíz del pecado, que es el problema de la humanidad, yo cuando le predico a veces uso esa expresión. A veces pensamos que miramos son las consecuencias del problema. Vemos cómo el mundo está lleno de violencia, de corrupción, de robos, de homicidios, de mentira, de engaño, de toda clase de males, hermanos. El mundo está lleno de todo eso. La droga, la guerrilla, bueno, toda la guerra, todo lo que pasa en este mundo. Pero todo es a consecuencia de ¿qué? Del pecado. El problema se llama ¿qué? Pecado. Adán y Eva, hermanos, vivían en el huerto del Edén, en el jardín del Edén. Que Edén significa delicias. Ellos vivían en el jardín o en el huerto de las delicias. La palabra de Dios todo tiene su significado. Ellos estaban en la presencia de Dios. El plan inicial de Dios, hermanos, fue crear al hombre y ponerlo sobre la obra de sus manos, sobre la creación. Dios creó el mundo en 6 días y en el 6º día es cuando dice la palabra que Él crea al hombre y le entrega toda la creación para que señorease en ella, para que Él fuera el Señor de la creación, el Rey de la creación, hermanos, para que la administrara. Pero a raíz del pecado, ese plan queda truncado, hermanos. Y entonces entra la muerte. ¿Por qué entró la muerte? Porque había vida eterna, hermanos, en el jardín del Edén. Porque el hombre tenía acceso al árbol de ¿qué? De la vida. El capítulo 3 de Génesis dice que el Señor dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, ahora pues que no alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva ¿para qué? Para siempre. Y entonces dice que los sacó del jardín y colocó querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de ¿qué? De la vida. Y eso tiene un significado, hermanos. Cuando ya entramos en el conocimiento de la ley, cuando podemos entender bien ya por la ley y en el Nuevo Testamento cómo es en el cielo, cómo es en la ciudad de Dios, sabemos que alrededor del trono de Dios hay querubines. Y dice que para guardar el camino al árbol de ¿qué? De la vida, hermanos. Entonces ahí entró la muerte. Y como entró la muerte, entró la enfermedad, entró
el pecado, a raíz del pecado entró la violencia. Muy ligero, Caín mató ¿a quién? A Abel. Ya en el capítulo 4 dice que el mismo Caín tomó para sí dos mujeres, por ejemplo. Entonces, a raíz del pecado, hermanos, entró la desgracia, entró el dolor, entró el sufrimiento, entró la muerte, entró todo esto, hermanos, la violencia a raíz del pecado. Entonces, ¿por qué son buenas noticias? Pues porque el Evangelio nos anuncia cómo la vida eterna que estaba con Dios viene ¿a dónde? A la tierra. El apóstol Juan nos dice que la vida eterna estaba ¿con quién? Con el Padre, y se nos manifestó. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a ¿qué? A este mundo. Entonces, hermanos, la vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó, se hizo ¿qué? Se hizo carne. Entonces, continuemos ahí, hermanos, en el capítulo 5 de Romanos. Habíamos visto que por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, dice que la ley como tal, el pacto que Dios hace sobre la ley en el monte Sinaí con Moisés y el pueblo de Israel, hermanos, dice que antes de la ley había ¿qué? Pecado. Yo lo explicaba hace unos días, hermanos, ¿por qué había pecado antes de la ley? Porque había ley, de todas maneras había ley. Leímos en Génesis capítulo 26 hablando de Abraham, y dice que él iba a guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos y sus leyes. Vamos a leerlo, hermanos. Génesis 26. Antes de la ley había pecado porque había ley, obviamente. Yo les decía, hermanos, yo hice un estudio hace algunos años sobre antes de la ley, mostrando cómo antes de la ley estaban todos los mandamientos. Y ese libro es basado en el libro de Job. Voy a publicarlo en el grupo para el que lo quiera abrir y mirar, para que eso nos sirva. Dice en Génesis capítulo 26, versículo 4. Leámoslo desde 2, desde el 2, Génesis 26, 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, Abraham, hermanos, vive unos 600 años aproximadamente antes de Moisés. Abraham, unos 600 años antes de Moisés. Y con Moisés es que el Señor hace un pacto sobre la ley con el pueblo de Israel. Pero lo que nos está diciendo este texto es que Abraham tenía preceptos, estatutos, leyes y mandamientos ¿de quién? De Dios. Entonces, dice que, volviendo a Romanos habíamos leído que antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Y por qué entonces? Dice que por el pecado entró ¿qué? La muerte. Obviamente, pues todos hemos pecado desde Adán, todos han pecado y como consecuencia del pecado entró ¿qué? La muerte.
Y la muerte física en particular, hermanos, pues es a raíz de que no tenemos acceso al árbol de ¿qué? De la vida. Pero la muerte espiritual, la separación de Dios por el pecado, es a consecuencia de eso, del pecado, de que violamos las leyes de Dios. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Romanos 5, 15. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, dice que por el pecado de un solo hombre, de Adán, pues entró la muerte. Fueron sacados del jardín de las delicias, fueron expulsados, entró la muerte física y la muerte espiritual. Entró el llanto, el dolor, el clamor, la violencia y toda clase de maldad, la corrupción. La misma tierra, hermanos, empezó a decrecer, la misma tierra empezó a corromperse a raíz de que el pecado, todo ese mal entró por Adán. Pero dice que por un solo pecado murieron ¿qué? Los muchos, porque pues también cuando ellos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo hemos explicado, hermanos. Dice que se les abrieron los ojos y conocieron la diferencia entre el bien y el mal. Y eso fue lo que también pasó a todos los hombres. ¿Por qué pecamos, hermanos? Porque ese árbol de la ciencia del bien y del mal, más o menos para que ustedes me entiendan de alguna manera, es como si hubiera sido un virus por el cual fue infectado ¿quién? El hombre. Todos los niños, todos nacemos rectos, dice la palabra, que el hombre nace recto. Pero llega un momento cuando empezamos a crecer, hay algo que nos enseñaban nuestros padres, que se llama el uso de razón, y ahí es donde a uno se le abren ¿qué? Los ojos, como Adán y Eva, y entonces ahí es cuando el hombre comienza ¿qué? A pecar. Cuando a uno se le abre ¿qué? Los ojos. Pasa igual en todos los hombres. De hecho, por eso la palabra de Dios enseña que de los niños es el reino de ¿qué? De los cielos. Jesús decía: dejad a los niños venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de ¿qué? De los cielos. ¿Por qué? Ellos están en el reino de los cielos, porque el niño todavía no sabe lo que es bueno y lo que es malo, entonces no ha pecado, hermanos. Entonces, cuando el niño ya conoce el bien y el mal, como Adán y Eva, entonces ahí es donde él empieza a pecar. Génesis, después del diluvio, lo hemos leído muchas veces, 8:21, si está tomando apunte. Dice que no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, cuando el niño se le abren los ojos, cuando el niño conoce la diferencia entre el bien y el mal, entonces el intento del corazón del hombre es malo. Entonces, por eso es que el pecado trae ¿qué? La muerte física, es porque ya no tenemos acceso al árbol de ¿qué? De la vida. Estamos explicando todo muy bien para entender por qué el Evangelio es una buena noticia. Y la muerte espiritual es cuando uno comienza a pecar. Entonces, el niño que no ha pecado, si muere, pues de él es el reino de ¿qué? De los cielos. El jovencito que ya pecó y el hombre adulto que ya pecó, es necesario que entre de nuevo al reino de ¿qué? De los cielos. Juan capítulo 3. Jesús le decía a Nicodemo que es necesario nacer de agua y del Espíritu para poder ver o entrar en el reino de ¿qué? De los cielos. De cierto os digo que si no naces de agua y del Espíritu, no podéis entrar en el reino de ¿qué? De Dios. Le explicaba el Señor a Nicodemo. Entonces, volvamos a Romanos capítulo 5. Dice que por el pecado de Adán murieron los muchos, por cuanto todos ellos también ¿qué? Pecaron, y la muerte física pues a consecuencia de la ausencia del árbol de la vida. Pero dice que abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
Decíamos, según la palabra de Dios, según el Evangelio de Juan capítulo 1, según primera de Juan capítulo 1, de que el creador del mundo, Juan capítulo 1, dice que todo fue hecho por Él y no existe nada que no haya sido hecho por Él. Y Él, siendo el creador, se hizo ¿qué? Se hizo carne y habitó ¿en dónde? En medio de nosotros. El creador, nuestro Señor Jesucristo, se hizo carne y vino al mundo. ¿Para qué? Para salvarnos. Dice en primera de Juan que Él es la vida eterna. La vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó. Él vino, la vida eterna vino a la tierra. Por eso Él vino a traernos la vida eterna. Él es el creador, Él es la luz del mundo, Él es la vida eterna. Y Él vino al mundo para salvarnos, a traernos la vida eterna, hermanos. Entonces, y todo eso, ¿por qué, hermanos? Como lo estamos leyendo en este versículo. Dice que porque abundó la gracia y el don de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la gracia, hermanos? Porque el hombre no puede hacer absolutamente nada para obtener ¿qué? La salvación. Entonces la salvación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia. Si Dios no hubiera enviado a su Hijo, si la vida eterna que se nos manifestó a través de Él, hermanos, no hubiera venido a este mundo, definitivamente no podíamos ser ¿qué? Salvos. O sea, hay un himno que dice: aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación ¿qué? Lograr. Entonces, por eso vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué es una buena noticia? Porque el hombre, hermanos, estaba condenado a la muerte, está condenado al pecado por siempre, mientras vive en un cuerpo ¿de qué? De carne, como lo vamos a ver ahorita en las explicaciones del apóstol Pablo. Entonces, Jesucristo vino como hombre, hermanos, y Él vivió en un cuerpo de carne, pero Él nunca ¿qué? Pecó. Él nunca pecó, hermanos, porque Él no vivió en la carne, sino ¿en qué? En el Espíritu. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Entonces, vino la gracia. La gracia es es un regalo. ¿El don de quién? De Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es la buena noticia, hermanos. Versículo 1, 8:1 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hizo Jesús y lo que hacemos nosotros? Cuando nosotros conocemos la buena noticia, el Evangelio, ya hemos cometido toda clase de ¿qué? De pecados. El propósito cuando venimos a Jesús es no seguir andando ¿en dónde? En la carne. Es no seguir andando en la carne. Pero somos justificados por lo que hizo Él. Él vivió en un cuerpo de carne toda su vida, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿sin qué? Sin pecado. Él nunca pecó. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que aprendemos de Él. ¿Cómo es que hemos de recibir este perdón, esta salvación y empezar a vivir esa vida nueva que nos trae el Señor? Volvamos al capítulo 5 de Romanos, versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.
el castigo, el juicio vino por un solo ¿qué? Pecado. El pecado de Adán y Eva, por un solo pecado, fueron expulsados de donde. Al comer de ese árbol se les abrieron los ojos y su carne fue transformada y empezaron ¿a qué? A pecar en gran manera. Entró la violencia, entró el adulterio, entró la corrupción, entró todo el sufrimiento a causa de un solo ¿qué? Pecado. Pero el don, hermanos, viene a causa de la justicia de un solo hombre para el perdón de todas las transgresiones. ¿De quién? ¿De todos quién? De toda la humanidad, de todos los hombres. Es lo que está explicando el apóstol Pablo. Entonces, el don de Dios, hermanos, la gracia de Dios, ¿cómo no va a ser una buena ¿qué? Noticia? ¿Cómo no va a ser una buena noticia? Por eso el Evangelio es la buena noticia, hermanos. Hay perdón por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para todas las transgresiones de todo el mundo y durante todos los ¿qué? Los tiempos. Porque aún Jesús murió para perdonar los pecados de los que vivieron bajo el antiguo ¿qué? Testamento. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Lo hemos enseñado, hermanos. Entonces, imaginémonos el don y la gracia de Dios. Es maravilloso, hermanos. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, Jesús murió, hermanos, no solo para traernos la gracia y el don, ese regalo del perdón de los pecados, sino para devolvernos ¿qué? La vida, devolvernos la vida. Y vamos a mirar, hermanos, cómo lo que se perdió con Adán y Eva nos es devuelto en nuestro Señor Jesucristo. Aún la vida ¿qué? Eterna, la vida eterna. Por eso la vida eterna se hizo carne y vino a darnos vida ¿qué? Vida eterna, hermanos. Entonces, dice que reinó la muerte, pero por nuestro Señor Jesucristo nosotros recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Para qué? Para vida. Reinará la vida, hermanos. Los que estamos en Cristo, los que hemos creído en el Evangelio, decíamos de Juan capítulo 3, la conversación de Jesús con Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de ¿qué? De Dios. Y cuando entramos en el reino de Dios recibimos ¿qué? La vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. La vida eterna, hermanos. Pues ya lo vamos a leer aquí mismo. Vamos al capítulo 2. Capítulo 2 de Romanos. Romanos capítulo 2. Versículo 6. Dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, en el momento, hermanos, en que uno oye el Evangelio, la buena noticia, ¿cuál es la buena noticia? Que por un hombre, hermanos, ¿y quién es ese hombre? Jesucristo. Él es la vida eterna que vino al mundo para perdonar ¿qué? Nuestros pecados, hermanos. Él es la vida eterna que vino al mundo para redimirnos. Por ese hombre, hermanos, cuando creemos en Él y cuando invocamos su nombre, hasta ahora vamos ahí, hermanos. Cuando nacemos de nuevo, de agua, que ya lo vamos a ver en Romanos capítulo 6, que es el bautismo, entonces en ese momento desde ahí recibimos la vida ¿qué? Eterna. Nosotros, los que creemos en Jesús, tenemos la vida eterna. No es que la vamos a tener, la tenemos. Ahora, lo que hay que hacer es que la debemos ¿qué? Cuidar. Eso sí es real, la tenemos que cuidar. Pero tenemos la vida eterna desde ahora, hermanos. Eso es lo que vamos a tratar
de explicar. Seguimos en Romanos 5. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por el pecado de Adán y Eva, hermanos, entró la condenación a todos los hombres, pero no de una manera injusta, sino que pues todos los hombres desde ahí en adelante que pecaron, y los que no pecaron, pues por ejemplo los niños tenían el virus, para que me entiendan. ¿Cuál era el virus? El virus era que cuando llegaran a cierta edad se les iban a abrir ¿qué? Los ojos. Imaginémonos la justicia de Dios. Ese niño que estaba contaminado pero no pecó, pues obviamente de él era el reino de ¿qué? De los cielos. Los hombres llegaron a enseñar, torciendo las escrituras, de que había que bautizar a los niños a los 8 días de nacido, que porque si no se bautizaban, que se iban ¿para dónde? Para el libro. Después la iglesia ha cambiado eso, ellos han cambiado, ellos han rectificado eso, por decirlo de alguna manera. Obviamente que eso es una gran mentira. Por eso es que los niños no necesitaban la redención como tal, porque de ellos era el reino de ¿qué? De los cielos. La redención es para los que ya hemos pecado, hermanos. Eso es lo que nos está explicando la palabra del Señor. Dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como por el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, por medio de nuestro Señor, hermanos, entró la gracia. La gracia, hermanos, es que somos salvos por lo que hizo ¿quién? Jesucristo. Es por lo que hizo Él, hermanos. Es un regalo, el don de la justicia. Por la justicia de Él, porque Él nunca pecó, por la fe en Él, por su muerte en la cruz, hermanos. Por eso es que somos ¿qué? Salvos. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Porque ya sabemos, vamos al capítulo 3 de Romanos. Romanos capítulo 3. Antes de leer el texto, quiero seguir en la línea que viene el apóstol. Pablo quería predicar el Evangelio, nos dice en el capítulo 1, porque él no se avergonzaba de esa buena noticia, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la buena noticia, ¿qué es lo que nos enseña? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es en el Evangelio que se revela la justicia de Dios, no por la ley. La ley dice que la ley se introdujo para que el pecado que abundase, para que el hombre se confronte con la ley, hermanos, y entonces se da cuenta que realmente somos ¿qué? Pecadores. Pero necesitamos de la gracia y la justicia de Dios, que vinieron por medio de ¿quién? Del Evangelio, la buena noticia que nos trajo ¿quién? Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice que todos pecaron, hermanos, vuelvo y repito, ¿quiénes son esos todos que pecaron? Pues somos los que ya llegamos a cierta edad, se nos abrieron los ojos y hemos ¿qué?
pecado. Uno podría decir que hay algunos que no pecaron. ¿Quiénes son los que no pecaron? Pues los niños pequeñitos. Si un niño pequeñito, hay niños que mueren recién nacidos al año, a los 2 años, a los 3 años, esos no pecaron, porque el pecado es infracción ¿de qué? De la ley, y uno conoce la ley cuando se le abren ¿qué? Los ojos. Entonces, cuando dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pues está hablando de los que sí hemos pecado, de los que sí hemos pecado. Ahora, versículo 24. Entonces, ¿cómo es cómo se nos otorga la justicia? Porque dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la que estar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Conocemos la ley. Cuando empezamos a pecar, ya nos enfrentamos a la ley. Nos enfrentamos a la ley. Como dice el mismo apóstol en Romanos 5, yo no conocería la codicia si la ley no dijera, ¿no qué? No codiciarás. Entonces, cuando yo ya tengo uso de razón, yo ya entiendo qué es la codicia, entiendo qué es robar, qué es mentir, qué es matar. Entonces ahí es donde yo empiezo a pecar. Entonces dice que somos justificados por la fe en lo que hizo ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Es la justicia de Él, porque Él vivió en un cuerpo de carne y Él nunca ¿qué? Pecó. Él sí practicó la justicia. Él es la justicia de Dios que estaba anunciada por la ley y los profetas. Entonces, yo soy salvo no por las obras, no porque yo haya sido capaz de no robar, de no matar, de no mentir. La única manera sería que yo hubiera hecho lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Que cuando ya se me abren los ojos y empiezo a conocer la ley, yo jamás hubiera cometido ningún pecado. De esa manera sería salvo por las obras y me podría jactar. Pero como todos pecamos, somos salvos. No porque hayamos guardado esa ley por las obras, sino por la fe en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo. Entonces yo soy salvo por la fe en su sangre, porque Él derramó su sangre para perdonar ¿qué? Nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión ¿de qué? De pecados. Pues ¿dónde pues está la jactancia? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de qué? De la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de qué? De la ley. Por eso, hermanos, por eso, y aquí entendemos un montón de cosas hoy. El Evangelio de Marcos dice, y de predicar el Evangelio a toda ¿qué? Criatura. El que creyere y fuera bautizado será ¿qué? Mas el que no creyere será ¿qué? Entonces, nosotros le enseñamos bien cuando le decimos el ejemplo. Yo le pregunto a veces a las personas, ¿a un niño pequeñito se le puede predicar el Evangelio? Sí, claro que sí. Yo le puedo predicar el Evangelio a un niño pequeñito. Pero el niño ¿qué? El niño entiende, el niño va a creer, el niño no necesita que se le predique el Evangelio. Por eso el Evangelio es predicado a los que ya hemos pecado. Dejemos a los niños allá, es lo que nos está revelando la palabra de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso el Evangelio es para nosotros que hemos pecado. Por eso al niño no se le podía predicar el Evangelio. Por eso dice, el que creyere y fuere ¿qué? De hecho, nosotros nos bautizamos
porque entendemos todo esto, lo que hizo Dios por medio de Jesucristo, su gracia, su don, que Él vivió en un cuerpo de carne pero no pecó, por eso Él es la justicia de Dios, y por su sangre derramada es que son perdonados mis pecados para yo recibir la vida. Entonces, el hombre es justificado por la fe, sin las obras de ¿qué? De la ley, hermanos. El capítulo 4 de Romanos nos amplía el asunto de la gracia, hermanos, y nos amplía el asunto también de ¿qué? De la fe. Por ejemplo, ¿cómo es lo de la gracia? Y cuando preparaba el estudio meditaba en el capítulo 4, versículo 6, dice así, versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso es aplicable al mismo David, hermanos, para que entendamos cómo obra la misericordia y la gracia de Dios. David había pecado con Betsabé, inclusive había mandado a matar a ¿quién? A su marido, a Urías, y había cometido un montón de pecados, lo había emborrachado, había hecho pecar a todos sus siervos porque ellos sabían lo que estaba pasando, abusó de su poder. David, hermanos, era más pecador que cualquier hombre, hermanos. Y la misma escritura decía que cuando hablaba del adulterio, que era con pena de ¿qué? De muerte. No podía decir, no, David merecía la muerte. David merecía la muerte. Pero obró la gracia y la misericordia de ¿quién? De Dios. Cuando vino el profeta, de hecho David, cuando el profeta Natán lo amonestó con la parábola, él dijo, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de ¿qué? De muerte. Y el profeta le dijo, tú eres ese hombre. Yo les he dicho, yo pienso que a David lo recorrió un escalofrío desde la coronilla hasta la punta de los dedos de los pies. Yo creo que cuando el profeta le dijo eso y él entendió, lo recorrió un escalofrío porque él conocía a Dios, había sido llamado por Dios. Pero el profeta le dice, Dios ha tenido misericordia y ha remitido ¿qué? Tu pecado. Dice, bienaventurado el varón, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son ¿qué? Cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de ¿qué? De pecado. Después, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces, hermanos, aquí podemos ver la gracia, hermanos, de Dios, el don, el regalo de Dios perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Por la fe en su gracia, en su misericordia. El capítulo 5, como viene hablando de la gracia y de la fe, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Él es la justicia de Dios por lo que Él hizo. Por eso es que esa es la buena noticia. Por eso es la buena noticia. Y entramos en el capítulo 6. El capítulo 6, hermanos, nos habla de que estábamos muertos en nuestros pecados. Aquí es donde ya se aplica la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por medio de lo que Él hizo por nosotros. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? Porque el capítulo 5
que decíamos que habla de la fe y de la gracia, termina. Vamos a leer el último versículo del capítulo 5. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La fe y la gracia. Versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, cuando aquí se nos habla de la fe en Jesucristo, cuando se nos habla de la gracia y del don que vinieron por medio de él, la fe en Jesucristo no es yo decir, no, es que yo creo en Jesús, es que él es muy bueno, él murió por los pecados de todos los hombres, entonces mis pecados también han sido ¿qué? Perdonados. La fe en el Evangelio, en esa buena noticia, nos hace entender, hermanos, que como la paga del pecado es la muerte, y Jesús pagó porque él nunca pecó, él era el único que podía pagar con su vida por nuestros pecados, y resucitó entre los muertos para traernos la vida eterna. Entonces yo debo morir con él, debo crucificar ese viejo hombre, que es lo que le estaba diciendo Jesús a quién, a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Entonces aquí es donde vamos a nacer de qué, de agua. Cuando vamos a las aguas del bautismo, el bautismo no es un símbolo, como lo dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El agua del bautismo para nacer de agua, cuando nosotros somos sumergidos, que es lo que significa la palabra bautizar, sumergir en el agua, ¿qué hemos de entender? Que hemos muerto con Cristo, hemos sido crucificados con él, que cuando estamos siendo sumergidos estamos siendo ¿qué? Sepultados, el agua es el sepulcro, y cuando salimos del agua estamos resucitando ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, morimos, fuimos crucificados con él, somos sepultados, y cuando salimos del agua resucitamos para nacer de ¿qué? De nuevo. Empezamos una vida ¿qué? Nueva. Versículos 3 y 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El versículo 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando morimos en el bautismo con Cristo, somos justificados del pecado. En ese momento son perdonados ¿qué? Nuestros pecados. Pero eso lo hacemos ¿por qué? Por la fe. Y en ese momento recibimos la gracia, el don, entendemos y recibimos la justicia de Dios. No es nuestra justicia, nuestros pecados son perdonados por la justicia de un hombre, Jesucristo, porque él nunca pecó, hermanos. Pues en ese momento son perdonados nuestros pecados. El propósito, según la explicación que da el apóstol Pablo, es empezar una vida nueva, donde en lo posible no vamos a pecar.
Eso es lo que dice ahí. Pero el capítulo 7 y el capítulo 8, para terminar, hermanos, Dios sabe nuestra condición. Dios sabe que mientras vivamos en este cuerpo de carne, pues cualquier descuido, ¿vamos a qué? A pecar. Porque la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal. Capítulo 7 de Romanos. Y aquí explica lo del bebé, lo del niño. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El niño no conoce la ley, él vivía sin ley, pero cuando se le abren los ojos, él conoce la ley. Yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciar. 7:9, seguimos en el 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mientras vivamos en la carne, hermanos, vamos a estar vendidos ¿a qué? Al pecado. Porque vivimos en este cuerpo de ¿qué? De carne, y la ley es ¿qué? Espiritual. Versículo 15. Porque porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Esto hago. Todos los que nos bautizamos recibimos su gracia, el don de la justicia, el perdón. Empezamos una vida nueva, pero a veces hacemos lo que no queremos. Es lo que está explicando aquí el apóstol Pablo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no ¿qué? El hacer. El bautismo, hago un paréntesis, no nos quita el deseo de ¿qué? De pecar. ¿Por qué no nos lo quita? Porque seguimos viviendo en este cuerpo de ¿qué? Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo. Eso es lo que está explicando. Hacemos lo que no queremos, ya entendemos que la ley es buena, santa y justa, es espiritual, ya sabemos que fueron perdonados nuestros pecados por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, porque es un regalo y porque tenemos fe. Y fuimos a las aguas del bautismo. Pero a pesar de eso, hacemos lo que no queremos. Es lo que está explicando el apóstol Pablo. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. El mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesús. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí no está diciendo que gracias a Dios, pues yo con la mente le quiero servir a Dios, pero gracias a Dios que también con la carne sigo que no está diciendo eso. Lo que está diciendo, lo que él está explicando es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entramos para terminar al capítulo 8, hermanos, de la explicación del proceso del Evangelio. Jesús le había dicho a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Y aquí el apóstol va a hablar del nacer de ¿qué? Del Espíritu. La teoría nos dice lo siguiente, de lo que está diciendo este apóstol. El Señor Jesucristo se hizo hombre, vivió en un cuerpo de carne como el nuestro, pero en sí nunca ¿qué? Pecó.
Él vino a enseñarnos cómo es. Porque Él no vivió en la carne, sino que vivió en ¿qué? En el Espíritu. Lo que era imposible para la ley. La ley es imposible guardarla. ¿Por qué? Por la carne. Por la carne. Es imposible guardarla. Pero Jesús, lo que era imposible, Dios envió a su Hijo en un cuerpo de carne de pecado. Y Él vivió en ese cuerpo. Pero Él nunca pecó. Porque Él no vivió conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Entonces, nacer del Espíritu, hermanos, es aprender a vivir ¿en dónde? En el Espíritu. No es algo mágico. No es que usted se bautizó y entonces de una manera mágica usted empezó a vivir ¿en dónde? En el Espíritu. No, es lo que está explicando aquí el apóstol. ¿Cómo aprendemos a vivir en el Espíritu? Dice, los que son del Espíritu piensan en las cosas de bien, del Espíritu. Vamos a leerlo, hermanos. Pues ya dijimos que lo que era imposible para la ley, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es por Él, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Pues eso es nacer del Espíritu, hermano. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿cómo nacemos del Espíritu? Pues empezamos a pensar en las cosas de ¿qué? Del Espíritu, ya no en las cosas de la carne. Antes nos gustaba el trago, la rumba, los vicios. Ahora no, porque ya no estamos pensando en esas cosas de la carne, sino en las cosas de ¿qué? Del Espíritu. Pues ahora lo enseñamos el viernes, ahora leemos la Biblia, por ejemplo, nos estamos llenando de las cosas de ¿qué? Del Espíritu. ¿Cómo más nos llenamos? Ser llenos del Espíritu. Cuando le oramos ¿a quién? A Dios. Por eso la Biblia dice orar sin ¿qué? Sin cesar. Dice alabando a Dios con himnos, cánticos ¿qué? Espirituales, permitiendo que la palabra de Dios more en nuestros ¿qué? En nuestros corazones. De esa manera nos estamos llenando. Entonces, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Antes me ocupaba de la carne, ahora me voy a ocupar de ¿qué? Del Espíritu. Ocuparse del Espíritu es ser honrado, trabajar, luchar la vida de una manera correcta, pero en los espacios que tenemos, pues vamos a vivir pensando en las cosas de ¿qué? Del Espíritu. Yo me levanto, hermanos, y lo primero que hago es darle gracias ¿a quién? A Dios. Y me acuesto, y lo último que hago antes de acostarme es darle gracias ¿a quién? A Dios. Porque vivo ¿en dónde? En el Espíritu. En el día sigo andando en el Espíritu, hermanos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué? Y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. O sea, por eso está hablando de nacer del Espíritu. Yo me puedo bautizar y nacer de agua, pero si sigo viviendo en la carne, pues sigo enemistado ¿con quién? Con Dios. Ocuparse de la carne es muerte y es enemistad contra Dios, porque los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Versículo 9, ya vamos terminando. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, de esa manera nacemos del Espíritu. Después del bautismo, vamos a vivir según el Espíritu. Aquí sí es algo, hermanos, sobrenatural. Es algo sobrenatural, hermanos. Nosotros hemos de abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, hermanos, para que Dios venga a morar ¿en quién? En nosotros. Debemos anhelarlo, debemos pedirlo. Dios no nos va voy a usar una palabra, así como el diablo poseía al hombre, el Espíritu opera en los hijos de desobediencia. Dios va a operar en nosotros, pero nosotros tenemos que abrirnos ¿a quién? A Dios, hermanos. Debemos abrirnos a Dios.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Por eso el Espíritu Santo, hermano, nos convence de pecado, nos convence de justicia y nos convence de ¿qué? De juicio. Ahora que andamos en la justicia, hermanos, obviamente vivimos en gozo, en paz, y mientras más nos ocupemos en las cosas del Espíritu, hermanos, pues más podemos agradar a ¿quién? A Dios. Estamos naciendo del Espíritu, hermanos. Por eso dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. Hay que matar el cuerpo. Matar el cuerpo es matar ¿qué? Los deseos de ¿qué? De la carne. Los deseos de la carne. Que antes le gustaba a usted el cigarrillo, la marihuana, la cerveza. Tenemos que matar la carne. Hablaban estos días con los hermanos que no, que una cervecita para la sed. En un desierto, hermanos, uno anhelaría que llegara con una cantimplora llena de ¿qué? De agua. No con una cantimplora llena de ¿qué? De cerveza. Y vaya, a estos niños lo estaban buscando en la selva y no les llegaron con una cantimplora llena de cerveza para la sed. Seguramente les llegaron con botellitas de ¿qué? De agua. Y mismo al niño, tome agüita. Hijo, ya está deshidratado, está. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, hermanos, por eso ya no debemos pensar en las cosas de la carne, sino en las cosas de ¿qué? Del Espíritu. Es una transformación, hermanos. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Se lo voy a decir en los siguientes términos. Mientras más usted permita, mientras más permitamos la acción del Espíritu en nuestras vidas, más vamos a morir ¿a qué? A la carne. Y más vamos a estar llenos de vida, de justicia y de gozo y de ¿qué? Y de paz. Por eso el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Este proceso del Espíritu, para terminar, hermanos, depende en gran medida de quién, de cada uno de quién, de nosotros, de cada uno de nosotros. Terminamos diciendo lo siguiente: Dios hizo todo. Desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que el hombre iba a pecar, Dios había preparado un plan para salvarnos. Amén. Ese plan es lo que conocemos hoy en día como el Evangelio, la buena noticia. ¿Qué nos ha devuelto, hermanos, el creer en la buena noticia? La vida, el perdón de nuestros pecados, una vida nueva, la vida eterna, hermanos. ¿Cómo mantenemos la vida eterna? Lo hemos enseñado, hermanos. Hemos entrado en un nuevo pacto donde el Señor el Espíritu Santo va a colocar su ley en la mente y en el corazón. Es lo que estamos entendiendo aquí en nosotros. Y donde celebramos la vida eterna, hermanos, comiendo de su cuerpo y de su sangre. El que come mi carne tiene vida ¿qué? Eterna. En mí permanece y yo en él. Y yo le resucitaré en el último día. Entonces, hermanos, esa es la buena noticia. Por eso vamos a tratar de no vivir en la carne el tiempo que resta, sino en ¿dónde? En el Espíritu. Y tenemos otra gracia grande. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, queridos hermanos, lo estoy grabando. No tenía batería en mi celular, lo grabamos para subirlo, queda grabado para que usted lo vuelva a ver y lo comparta. Muchos lo necesitan. Dios lo bendiga, queridos. Amén. Amén. Felipe no vino, ¿sí? 77. Vamos a participar de la mesa del Señor, el hermano Reinaldo.
va a dirigir en la cena, y a continuación el hermano César en la ofrenda para terminar la reunión. 75. Cuán grato y dulce es, cuán